Muy bien, y ya estamos nuevamente en Universidad en Vivo. Bueno, lo hemos anticipado durante los avances. No podíamos dejar pasar, por supuesto, la cobertura de las pasos del día de ayer, estas elecciones que han dejado mucha tela para cortar, sobre todo en el día después. Fundamental el tema económico. Ya muchos saben que, bueno, el dólar ha empezado ya a tomar vida nuevamente y ha superado lo que se esperaba, por lo menos luego de lo que ha sido el anuncio de los resultados provisorios que tienen hasta el momento. Vamos a estar en este caso haciendo un análisis desde lo político con bueno, nuestro amigo, ya podemos decirlo, Álvaro Olmedo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, politólogo. Muchas gracias, Álvaro, por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Y también, bueno, está visitándonos el Contador Público Nacional Pablo Padín, secretario administrativo financiero de la universidad. Bueno, por supuesto, especialista en economía. Nos va a ayudar un poquito a entender, bueno, qué está sucediendo justamente en el mercado a esta hora. Hemos estado recién chequeando algunos números y la verdad que nos empezamos a sorprender, a asustar. Bueno, vamos a charlar un poquito. Antes le vamos a preguntar al señor director, si es tan amable, si puede ir un poco, mientras vamos charlando, compartiendo la placa de los resultados de las elecciones del día de ayer, los resultados provisorios y que han sido, digamos, también tema de debate por el momento en el que se dieron a conocer. Muchos los esperaban, digamos, de una manera anticipada porque se había ya pregonado que iba a estar en funcionamiento un sistema nuevo donde los resultados iban a empezar bueno, a mostrarse con claridad desde muy temprano, o por lo menos desde una hora prevista. No fue así. Pero bueno, en ese sentido podemos empezar a hablar un poquito, Álvaro. Bueno, fue raro, ¿no? Esto de, por un lado, el presidente, bueno, también candidato a presidente, a empezar ya a pedirles a su gente, digamos, que se vayan a dormir cuando todavía no estaban los resultados publicados ni demás. Bueno, esto me parece que es un papelón más de los tantos que hemos visto en estos últimos tiempos, pero me parece que esto va a formar parte de un anecdotario, olvidable, por cierto, y me parece que lo central aquí a destacar es que de nuevo hemos cumplido con el rito sagrado de la elección. La democracia presupone el derecho de elegir y ser elegido, y ayer hemos cumplido con esta ceremonia que me parece fundamental, haciendo la aclaración que la democracia no es solamente eso y no se agota en eso. La democracia presupone un sistema de iguales y entonces tenemos que decir que desde el punto de vista económico todavía tenemos un saldo, todavía tenemos una deuda pendiente muy grande, tenemos una brecha muy alta que necesariamente la tenemos que salvar. Todo lo demás ha sido anecdótico, lo importante es que el ciudadano ha podido participar y que todos hemos podido decir lo que entendemos es nuestra verdad. Tal cual. Bueno, ahí vemos en placa los resultados, bueno, justamente para la fórmula de presidente y vicepresidente. A nivel país, bueno, 47,65% para el Frente de Todos, 32,08% para Juntos por el Cambio y 8,22% consenso federal. Números que nadie esperaba. Lo que sí es interesante con lo que decía Álvaro, esto de la participación. También un número interesante, la cantidad de personas que asistieron a votar, ¿no? Sí, efectivamente. Teniendo en cuenta que son pasos, sí, digamos, sí, con todas las críticas que también han tenido. Sí, sí, críticas infundadas, por cierto, porque a nadie se le ocurriría criticar las primarias de los Estados Unidos. Están institucionalizadas como un derecho ciudadano y acá parece que la puesta en práctica, parece que hacernos más democráticos nos cuesta un poco más. Pero bueno, las institucionalizaremos también y con el tiempo nos iremos acostumbrando que a veces la democracia nos pide media hora de un día domingo para que dejemos de tomar mate y para que acudamos a la construcción de este colectivo al que le llamamos nación. Tal cual, tal cual. Lo interesante de esta elección es que nadie puede seguir diciendo cándidamente que es inocente, que es engañado o que no sabía de qué se trataba. Acá los dos modelos estaban absolutamente cristalizados porque se habían ejercitado, uno con 12 años y otro con 4 años, y los candidatos además habían sido parte de aquellos modelos y además, como si esto fuera poco, dirían los vendedores del colectivo, se habían encargado de ratificar con sus dichos que iban a hacer exactamente lo mismo. Macri había dicho, vamos a hacer lo mismo con mayor velocidad. Y
Fernández había dicho, vamos a hacer lo mismo evitando los errores. De manera que acá nadie puede decir, yo no sé exactamente de qué se trataba esta elección. Acá estaban los modelos A y B, o blanco y negro, perfectamente cristalizados. También ha quedado claro que Cambiemos no es ni más ni menos que un eufemismo del neoliberalismo. Aunque se empeñen una y otra vez en esconderse, Cambiemos es neoliberalismo y casi el 70% de los argentinos le ha dicho no al neoliberalismo. Lamentablemente no hemos tenido un debate ni presidencial ni mucho más amplio para poder desplegar estas dos alternativas que tenían los argentinos en cuanto a ideas, en cuanto a políticas, en cuanto a beneficiarios, pero con lo que hemos visto parecía que era suficiente. Lo que sí hemos notado también, que aparece como un fenómeno en las redes, es que se impone esta filosofía del odio, por llamarlo de alguna manera, y que lejos de producirse un debate esclarecedor, se produce una suerte de enfrentamientos en donde se trabaja más tratando de denostar al adversario que de clarificar algunas de las propuestas o ideas del candidato que uno sostiene. Creo que necesariamente a la hora de construir una nueva mayoría, que a la hora de pensar en una nueva Argentina hay que cambiar el paradigma. Construir sobre el odio es construir sobre un polvorín. Así que necesariamente tenemos que dar vuelta a la página y tenemos que avanzar en una valoración distinta. Es verdad. Bueno, ahí las dos fuerzas políticas que más votos han tenido han estado en su estado puro. El mercado cambiario empezó a moverse, a activarse a minutos, digamos, de que se dieron a conocer justamente estos números. Esto es así, Pablo, porque uno imaginaba que, bueno, día domingo... hasta el mismo presidente dijo, vayan a dormir, es que como que todo terminaba ahí, pero sin embargo el mercado ya a través de sus sistemas electrónicos, digamos, empezó también a dar que hablar. Qué bueno que se haya hecho una introducción política a todo este escenario que estamos viviendo, porque indudablemente que no podemos entender qué está ocurriendo en lo económico, en lo financiero, sin tener una lectura como recién nos expresaba y nos daba tan claramente el profesor. La verdad que, ¿qué diferencia hay entre el país del día viernes y el país del día hoy? Digo, los números. Sí. Digo, cuáles eran los niveles de desocupación, cuál es el nivel de endeudamiento de la Argentina, cuál es su caída del PBI sistemática, cuál es la caída del poder adquisitivo, del salario real, día a día. No cambió nada el día viernes al día lunes, desde el punto de vista económico. Acá lo que pasa es que hemos estado más, aclaremos también un dato, que también hay una denuncia en puerta para presentar a la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué pasó el día viernes? Una encuesta que nadie sabe cuál es esa encuesta, pero que podríamos decir, se difundió en los ambientes financieros y produjo no una histeria, todo lo contrario, una euforia respecto a que ganaba Macri. Y así es como se elevaron las acciones, hasta un 10-12% elevaron su valor. Digo, ¿qué ocurrió el día viernes? ¿Qué ocurrió el día de hoy? Hay cuestiones políticas que están atravesando. Hoy nuestra realidad económico-financiera está atravesada fundamentalmente por la política. Entender esto, la debacle en la cual estamos desde el punto de vista económico y sobre todo de la economía real, porque por ahí quedamos atrapados en este tema de que si el dólar, que si no el dólar. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que afecta hoy que tengamos una tasa por arriba del 70% y para adquirir bienes o hacer inversiones esté cerca del 100% esa tasa, porque son las tasas pasivas las que estamos hablando. Claro. Las tasas activas, que son las que uno toma, hoy un préstamo personal no baja del 85%, hoy un préstamo para la inversión tampoco baja de esos índices, cambiar un cheque para una pyme, que es parte del capital de trabajo, está arriba del 100%. Hoy el dólar se disparó de 46 ya estamos en los 62 pesos. ¿Qué significa en realidad para esa economía? Hoy yo creo que es un gobierno que le habló permanentemente a quienes son sus interlocutores válidos según su perspectiva, que son los mercados. Claro. Y se olvidó de que hay una economía real, de que hay una ciudadanía
permanente, que está sufriendo los embates de que la transferencia de ingresos que ha habido durante, sobre todo, profundizada a partir de las elecciones del 2017 en adelante, donde hubo una transferencia brutal de los sectores más concentrados de la economía. Hablemos de lo financiero, hablemos de la patria contratista, hablemos de aquellos sectores del sistema fundamentalmente, porque hay dos sistemas financieros, podríamos decir el de los bancos y todos aquellos, podríamos decir, que manejan los flujos de fondos a nivel internacional, que han hecho pingües diferencias. Y esas diferencias salieron en definitiva del empobrecimiento de los sectores más populares, de los sectores de la clase media y en definitiva del empobrecimiento de nuestro país, porque nos está dejando una herencia para las siguientes gestiones de una descomunal deuda externa y de una gran deuda interna, sobre todo en lo social. Bueno, Álvaro, ¿cómo sigue de acá? Digamos, quedan un par de meses justamente para definir esto. ¿Está definido ya? Hay analistas que dicen que la palabra de Alberto Fernández fue la palabra de prácticamente el presidente electo. Bueno, las elecciones, como los partidos de fútbol, se definen cuando el árbitro marca la pitada final. Digamos que falta todavía una instancia legal e institucional necesaria, que es la que en definitiva va a tener la última palabra. Hasta ese momento tendrán que trabajar todas las fuerzas, pero me parece que independientemente de lo que vaya a suceder ese día, este mensaje tiene que ser receptado por quien hoy tiene la capacidad y tiene la legitimidad y la legalidad para conducir la Argentina. Lo primero que hay que hacer es, hay que reconocer que hay una grieta en este país. Hay una grieta porque hay dos visiones políticas, ideológicas. No digo que esté bien ni que esté mal, digo esto es así y lo tenemos que necesariamente describir y reconocer. Tenemos que buscar formas de acercamiento, tampoco basta con hacer ese sinceramiento, y lo que digo es, reafirmando lo que el colega estaba diciendo, hay una grieta social que necesariamente hay que salir ya a auxiliar, necesariamente tenemos que empezar a trabajar en esa grieta. Un país con estos niveles de pobreza, con estos niveles de indigencia, si decimos que en la Argentina tenemos 3 millones de indigentes, si decimos que tenemos 35% de desocupados, una inflación del 55%, una deuda externa que hoy con este valor del dólar ya superó el 100% del PBI, no es viable. Entonces necesariamente tenemos que empezar a trabajar con esos sectores, hay que darle una vuelta o de rosca o hay que pegarle una vuelta de timón a las políticas. No sé cuáles serán las presiones que tienen, pero necesariamente hay que trabajar. Es decir, profundizar esa idea del cambio que él tiene, que la única política cierta y concreta es una transferencia escandalosa de sectores menos pudientes a un grupo de amigos, es insostenible. Lo probable es que tengamos una alta tensión social y que tengamos problemas más serios desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista del aguante de la ciudadanía. No hay que creer ni hay que apostar indefinidamente en la tolerancia de los argentinos. ¿Creerá que puede ser posible esta vuelta de timón, teniendo en cuenta de que hay rumores incluso hasta que con el mismo jefe de gabinete han decidido, continuar en esta posición de, vamos a las próximas elecciones tal cual estábamos? Incluso se escuchó el rumor de algunos cambios dentro del gabinete. ¿Es posible esto, que usted puede ver, un posible cambio dentro de esta estructura? Lo único cierto que ha dejado esta elección es que acá hay que cambiar el cambio. Es decir, hay un 70% que se ha expresado de manera clara, de manera evidente. No se puede seguir porfiando frente a ese 70%. Lo que también ha dejado esta elección perfectamente claro, que se acabó el marketing, el durán-barbismo y que necesariamente hay que construir una política más sólida desde la política. No basta con los eslogans y no basta con esta idea que quisieron imponer desde los medios de naturalizar la desigualdad. Parece que el hecho que una familia o que un jubilado tuviera que comer 1 o 2 veces por día era natural
y que una empresa que estaba prestando o que está prestando en este momento servicios públicos concesionados por el mismo Estado tenga ganancias que en algunos casos superan el 200%. Esto no es viable, esto necesariamente hay que cambiarlo. Yo no puedo saber exactamente cuáles serán los compromisos que él tiene con esos grupos económicos que lo han sostenido, que él tiene con esos medios o que él tiene con el Fondo Monetario Internacional. Lo que digo es, más allá de esos compromisos, hay también un pueblo de 40 millones de habitantes que está esperando una respuesta, que está esperando políticas que de una vez por todas lo beneficien y achiquen esta grieta. Pablo, en la mañana de hoy, a media mañana por supuesto, veíamos en televisión estos cartelitos de la City porteña que empezaban a cambiar, digamos. Estos cartelitos también los podremos ver en los supermercados, en las tiendas, digamos, a empezar a cambiar. Lamentablemente tenemos una economía bimonetaria y eso indudablemente que va a repercutir inmediatamente. Me fijaba para hacer un sondeo, esto mismo que vos estás diciendo. Mercado Libre había dejado de vender productos. Te lo demuestra. Sí. O sea, digo, con ese dato vos entrabas a Mercado Libre, pues iba a ver qué va a pasar con esto, porque seguramente era una de las preguntas. Mercado Libre ya directamente, muchas de las ventas estaban suspendidas por sus proveedores, ¿no? Claro. Ese ya es un dato que para que tengas que sí, indudablemente que viene la remarcación, esto indudablemente. A mí lo que me preocupa, hablando también de lo político, yo creo que ayer hubo un candidato que de alguna manera planteó puentes y otro candidato, que es el oficialismo, que los cortó a esos puentes. Este proceso, hoy tenemos un presidente electo. Con esa diferencia, podemos hablar casi de un presidente electo. Lo mínimo que tendría que hacer la actual gestión es tender puentes para que estos meses, que son muchos meses, y en una economía tan frágil como la nuestra, son muchos meses, es plantear desde el gobierno, no desde la oposición como están planteándolo algunos opinólogos, porque quien tiene la obligación es el que detenta el poder real, el poder legal. Tiene que tender puentes, el gobierno tiene que salir a buscar puentes. Yo lamentablemente, y en esto sí voy a arriesgar una opinión, creo que está tan enceguecido, lo demostró ayer en sus opiniones, en cómo se dirigió al pueblo argentino, a quienes habló. Incluso no llamó en ningún momento por teléfono a su contrincante. Lo mínimo que se hace en cualquier país, en cualquier momento electivo, y más con una diferencia como la que tenía. Digo, creo lamentablemente, y esto es una opinión, que él sigue hablando al sector que lo ha sostenido, que son los sectores de un grupo de empresarios amigos, es el FMI que lo ha sostenido. No olvidemos de que la Argentina en esta gestión ha conseguido el empréstito más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, encima hasta, podríamos decir, en contra de la normativa interna del FMI. O sea, lo que ha hecho los sectores internacionales de apoyo a la gestión de Macri son mucho más allá de lo que podemos ver en la micro. Claro. Es una cuestión geopolítica que había que sostenerlo. Él no va a poder seguir, de alguna manera, va a seguir manteniendo su compromiso con él, por eso soy de alguna manera pesimista. Creo que él va a seguir hablando a los mercados, lo está demostrando. Hoy no ha salido a dar una respuesta a la ciudadanía, porque esto que se está produciendo es un deterioro, otra vez un deterioro abrupto del ingreso que tiene el asalariado, fundamentalmente, que son los que menos tienen posibilidades de resguardarse ante un proceso inflacionario, menos tienen posibilidades de ir a adquirir un dólar. No, y todavía faltando tiempo para llamar, digamos, a hablar justamente de aumentos y demás. A mí hoy me está demostrando de que lamentablemente ese puente que de alguna manera se plantea desde el gobierno electo, no lo está planteando el oficialismo y que lamentablemente estos meses van a ser muy complejos. Este es mi opinión.
Bueno, quiero agradecerles a ambos. La verdad que queríamos tener justamente una opinión, sobre todo bueno, desde el aspecto político, pero también del económico. Es lamentablemente lo que marcaba la agenda durante este fin de semana y hoy más que nunca. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos. Seguramente los vamos a seguir molestando porque esto me parece que va para cortar más tela. Bueno, gracias. Los agradecidos somos nosotros de que nos inviten a nuestra casa, porque esta en definitiva es nuestra casa. Pero más allá de todos los análisis que uno pueda hacer, creo que el mensaje que ha dado el pueblo argentino es esperanzador. Yo quisiera cerrar con esto, con una luz de esperanza, más allá de los movimientos de los especuladores de siempre, más allá de estos que siempre quieren obtener una tajada más grande, aunque el país se deteriore. Creo que esto abre una luz de esperanza, creo que esto abre la posibilidad de una construcción más equitativa, más justa, y en eso me parece que tenemos que fijar nuestra atención. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias.